Hola, somos Andrés Celi y Laura García y vamos a presentarles el análisis del discurso. El análisis del discurso es un método que puede complementar el procesamiento de la información y del análisis del contenido para lograr representar ciertos estadios del conocimiento y la experiencia de los productores de los textos en forma de modelos funcionales de corte semántico. Historia y origen del análisis del discurso. Los orígenes teóricos de los discursos vienen de varios tipos de pensamientos, como el estructuralismo, postestructuralismo, hermenéutico, teoría crítica, marxismo y posmodernidad. Tipos de análisis del discurso. La clasificación de Sulmon de análisis del discurso clasifica tres subdivisiones de tipos de análisis. La primera tenemos el análisis de tipo lingüístico, pequeños discursos. En esta los materiales textuales solo escritos son analizados en sus estructuras gramaticales y responde a cuál es el lenguaje usado y qué implica. De este análisis se pueden destacar las siguientes formas. El análisis del habla de tipo semántico, que incluye el análisis del léxico y el análisis del contenido, entre otras formas. Tenemos el análisis de la retórica, análisis de argumentación, análisis de las categorías y el análisis de las narrativas. El segundo tipo de análisis del discurso es el análisis conversacional, microdiscurso. Se refiere al estudio de los registros que ocurren naturalmente en una interacción hablada. Y la idea central es que una importante parte del significado de esta interacción se revela en la secuencia de una conversación. El análisis conversacional es de tipo interpretativo y describe primero cómo los participantes tienden a responder a otros en una conversación y así proporciona un análisis detallado de esa conversación. El tercer tipo es el análisis de grandes discursos o macrodiscursos. Entre estos tenemos el análisis de marcos esquemas. Son estructuras cognitivas que guían la percepción y la representación de la realidad. Los marcos son selecciones involucradas en un sistema de pensamientos de inclusión y exclusión. El análisis de repertorio interpretativo viene de la psicología discursiva, donde el lenguaje se considera que no es un medio de representación, sino un medio de acción social, sentido del mundo exterior real como algo natural, pero que no incluye las demandas o reclamos de las personas sobre ese mundo real y que no ha sido valorado. Por último tenemos el análisis Foucauldiano. Su análisis explora tanto los discursos en términos del contexto sociohistórico, como también explora los discursos en términos de cómo ellos impactan en la forma como los experimentamos nosotros mismos. En su análisis se inspeccionan los términos, frases, ejemplos, usos del lenguaje, palabras claves, tono, etc. El análisis del discurso estudia tres aspectos importantes. Según Theo van Dijk, el lingüístico es el más textual. Las palabras y las oraciones son las que generan las ideas, es decir, que la forma del escrito y la forma de la oralidad es lo que se estudia en la parte lingüística. Como segundo aspecto encontramos el psicológico, y allí la parte cognitiva juega un papel muy importante, porque tanto el que emite el mensaje tiene que hacer conexiones neuronales para poder estructurar su mensaje. También el intérprete o analista del mensaje tiene que decodificar lo que se está diciendo a través de las palabras. En la parte social encontramos que se hace imprescindible utilizar el contexto social del emisor del mensaje, pero también de la persona que lo interpreta, porque todo lo que se dice o se escribe tiene mucho que ver con su ambiente, donde ha sido formado y en donde se encuentra en este momento en el rango social. Entre las técnicas e instrumentos del análisis del discurso encontramos dos para resaltar. El grupo de discusión es
un momento en el que los participantes pueden emitir sus posturas e ideas. Todo tiene que ver claramente en el contexto en donde se encuentran. Es una idea específica respecto a un tema que se ha planteado. Allí, la subjetividad es importante porque sus argumentos están basados en lo que ellos han vivido. El segundo de los instrumentos es la entrevista, y allí es importante tener en cuenta que la entrevista tiene algunos ítems que nos ayudarán tanto al analista del discurso como a la persona que resuelve la entrevista a comprender un poco más el tema que se está tratando. Entonces, para la entrevista tenemos que tener en cuenta quién dice lo que está diciendo, qué se dice, de quién o a quién va dirigido el mensaje, por qué se está diciendo, desde qué posición lo está diciendo, cuáles son las ideas más importantes de su discurso, y en cuanto al analista sería cómo argumenta el punto clave del discurso que se está emitiendo. Esto tiene mucho que ver, como lo mencioné en los grupos de discusión, la subjetividad del analista. El análisis del discurso también ha permeado en la educación, porque el discurso pedagógico no es solamente lo que el maestro emite todos los días en sus aulas de clase, sino que los estudiantes también, a través de la interrelación con sus pares y con los adultos con los que convive, emite mensajes discursivos. De tal manera que el maestro debe estar atento para que esas estrategias que lleve al aula puedan potenciar y fortalecer los aprendizajes en ellos. También el análisis del discurso se vuelve un método de investigación para los proyectos pedagógicos, teniendo en cuenta que el uso de las técnicas e instrumentos que vimos anteriormente pueden ser usados para detectar una situación problema y también para concluir cuando los proyectos finalizan qué cambios ha habido en la sociedad o en el ambiente pedagógico en el que se ha diseñado la estrategia del proyecto.